fiel. Yes. Dios ha sido bueno. Siempre. Dios será así, seguirá siendo fiel, seguirá siendo bueno. Nuestro texto para esta tarde se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y quiero meditar contigo acerca de esta carta que Pablo le hace a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, y quiero enfocarme en el versículo 18, y quiero leerlo todo junto, fuerte, para que nos oigan los de afuera. Amén. La palabra del santo Dios dice así, todos juntos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, porque tu palabra es un manantial de vida. Gracias, Padre, porque de él brota vida eterna. Aleluya. Porque tú eres la palabra, Cristo. Cristo, venimos aquí hoy para darte todo el loor, la gloria, la honra, toda la pleitesía, te la mereces tú. Nosotros venimos aquí como Juan el Bautista para menguar, para que tú seas enaltecido, para celebrar a un Cristo que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza de aquel que ha puesto su fe sobre uno que puede redimir el alma de la eterna condenación. Gracias, Padre, porque no servimos a un ídolo muerto que tiene oídos pero no oye, que tiene ojos pero no ve, que tiene nariz pero no huele, que tiene ojos no puede ver, boca no puede hablar. Servimos al Dios vivo, porque el Dios vivo es el Dios de los seres que están vivos, no el Dios de los muertos. Gracias, Cristo, por mandar a tu Espíritu Santo. Espíritu, toma control de mi boca, de la boca de tus santos, de tus amados, para que podamos proclamar juntos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque hoy es un día de gran gozo, porque hemos celebrado con acción de gracias y hoy queremos sentarnos a los pies del Rabí para poder encontrar cómo podemos ser más agradecidos, cómo podemos ser más transportadores, instrumentos de gracia y de amor. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es espada más cortante que doble filo, ella penetra el alma. Padre, glorifícate aquí, Espíritu Santo, ayúdame a glorificar a Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Te damos todo esto. Utiliza tu palabra hoy, que ella nos hable. Ayúdanos a meditar en ti. En tu nombre hemos orado y tus amados dicen amén. Amén. Y amén. Dar gracias en todo. Hemos celebrado el Día de Acción de Gracias. Tuvimos una linda celebración esta semana que pasó con los jóvenes aquí el miércoles. Nos acercamos al templo. Los pastores, el pastor Jonathan nos sirvió un banquete. Bueno, yo creo que el Señor nos sirvió banquete. Jugamos juegos bíblicos. La cosa se puso buena. Y después el jueves estuvimos con nuestras familias celebrando el Día de Dar Gracias. Y Pablo también, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dice: dad gracias en todo. Amén. La palabra ahí es en el griego eucharisteo, que significa estar agradecido, estar complacido, estar agradable. Yes, Lord. Indica la obligación de agradar a alguien porque un favor ha sido hecho. Amén. En su vez, el de eucaristeo viene también con el charizomai, que quiere decir conceder o dar. Una palabra que se usa mucho, charis, esa raíz en el griego que se utiliza para darnos la palabra gracia. Gracias, Señor. La gracia que nos ha sido dada por medio de Cristo. Gracias. La misma gracia que tú y yo nos podemos regocijar hoy, que tenemos un Dios de gracia plena. Gracias. El ser agradecido está completamente conectado y entrelazado con la gracia de Dios. Aleluya. Si somos gente de gracia, Gracias, Señor. tenemos que ser muy agradecidos. Amén. Significa, esta palabra charis, gracia, significa mostrar que uno está bajo obligación siendo agradecido. Es una obligación. Aquí en el contexto de 1 Tesalonicenses, Pablo no está diciendo: hermanos, si ustedes quieren, dad gracias a los líderes, a los ancianos, a Dios. No, es un imperativo lo que el apóstol está diciendo aquí. Dad
gracias. Amén. Porque la vida del cristiano no es una vida donde no se puede dar una gracia continua a Dios. Siempre tiene que haber un óleo, siempre tiene que haber un frasco, siempre tiene que haber una vida que está viviendo un evangelio vivo, un evangelio de gracia con gratitud. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Aleluya. Dar gracias, como lo dije, está en imperativo presente. O sea, dad gracia. Que exige que esta sea nuestra actitud, y no solamente una actitud del corazón, sino una acción habitual. Pero con esto hay un problema. Mis hermanos, que nos movemos en una sociedad donde hay poca gratitud. Los hijos no le enseñan gratitud a los padres. Yo lo veo, comencé hace un mes y una semana comenzando a trabajar en el ambiente escolar. Y yo veo como los muchachos estos los recogen los padres. Y entran, si tú los ves, entran como si fueran el que compraron el carro del año. ¡Fum! Meten la puerta y se meten adentro del carro. ¡Hola, hey! Y los amigos detrás le siguen. Como ellos se hablan entre ellos mismos. Cuando alguien le da un lápiz. ¡Oh, no tengo lápiz! El 80% de ellos no tienen lápiz. Vivimos en América, no hay lápiz. Te puedo dar un paquete de lápices, un paquete de 100 lápices por $1, pero no hay lápiz. Como no hay lápiz, ellos le preguntan a uno de los alumnos, ¿tengo un lápiz? Y le dan 3 lápices y dicen, ¡ah! Dámelo. No hay gratitud. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, porque este es el contraste. Tenemos que, la palabra de Dios se aplica a nuestros días también. Tiene un sentido, el Espíritu sigue hablando. Sí, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El Espíritu quiere tratar con la iglesia acerca de la gratitud bíblica que Pablo está diciéndole aquí a los tesalonicenses que tiene que exhibir un cristiano verdadero. Amén. 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 Yes, Lord. En nuestra sociedad hay poca gratitud. No hay, y me llegó esta palabra como un dardo de parte del Espíritu Santo. Y se me clavó en el alma. Aleluya. No hay contentamiento. Algunos aquí, yo sé que lo saben. Yo necesito español sin barreras. Yo sé que ustedes tienen mejor español que yo. ¿Qué significa la palabra contentamiento? ¿Alguien me puede ayudar? Contentamiento. Contentment. ¿Qué significa que yo estoy con contentamiento? Saciado con lo que tienes. Saciado, satisfecho con lo que tengo. Saciado, me gusta. Que estoy en la situación actual de mi vida feliz, Amén. Amén. satisfecho. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Yes. Mi amado y mi tesoro fuera de ti. Nada deseo fuera de ti. Mejor lo acaban de proclamar aquí los adoradores. Es mejor un día en tus atrios, en tu casa, junto a la armonía de los hermanos. ¿Qué gratitud es esa del salmista? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. Que 1000 en los palacios de Palestina, en los palacios del rey, en los palacios de mucha lujuria, de muchos bienes, pero poca presencia, Santo, santo, santo. poco toque, Bendito, bendito. poca gratitud. Aleluya. Esa es la ciudad donde nosotros, esa es la sociedad en que es nuestro entorno. Una sociedad de poco contentamiento. Vivimos en un perpetuo pensamiento del alcance personal. Solamente pon el televisor, cualquier canal. El nuevo modelo del Toyota 2023 sale enero 5. North Miami Kendall Drive. ¿Quién lo va a alcanzar? No vas a estar feliz, no vas a alcanzar ningún contentamiento en lo terrenal hasta que no obtengas lo más nuevo. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. No vas a estar satisfecho hasta que encuentres el nuevo trabajo, el nuevo carrito, el nuevo esposa, Jesus. más respeto, la nueva relación. El contentamiento es algo que solamente verdaderamente se posee cuando encuentras que la lista de prioridades tuya en tu carnalidad y en mi carnalidad se queda muy chiquitica cuando se pone delante de la palabra de Dios. Aleluya. Lo que Pablo está tratando de intentar guiar a esta congregación, bebita,
la iglesia en Tesalónica era una iglesia bebita, comenzando en los pasos del Señor. Por eso Pablo le tiene que decir, mis hermanos, no entren en adulterio, no pueden cometer adulterio, no pueden ser adúlteros, no se den al vino, no se pongan en contienda, cosas principales, las fundaciones de la fe, Pablo se las tiene que decir y desminuar, porque algunos son niños en la fe, otros ya son adultos en la fe, unos requieren leche, otros requieren alimento sólido. Y Pablo está lidiando aquí con algo tan fundamental. Aleluya. La voz activa de aquí del apóstol significa que es una elección muy importante. La gratitud bíblica es una elección personal, obviamente habilitada por la gracia y el Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros debe hacer continuamente. O sea que el Espíritu de Dios nos habilita a poder hacerlo. La gracia de Dios lo hace posible, pero también entra ahí la responsabilidad de cada creyente enseñar gratitud en todo, en toda situación. Aleluya. Se veía el ejemplo de un padre que estaba una mañana orando antes de desayunar, pidiendo la bendición como era costumbre en el desayuno, agradeciendo a Dios por todo lo que habían hecho y por proveer una abundante provisión. Inmediatamente después el padre, después de haber orado con gratitud, dándole gracias a Dios por la provisión, por el desayuno, los huevitos, la lechita, el pan, todo lo que había, comenzó a quejarse de los tiempos difíciles. Comenzó a quejarse de la comida que estaba muy salada y de la forma que se había cocinado. Su hija interrumpió y le dijo, papi, ¿crees que Dios escuchó lo que dijiste cuando oraste hace un ratico? De dar gracias a Dios por lo que había proveído, por lo que había hecho. Y le dijo, sí, claramente. El padre respondió con seguridad, sí. Él me oyó, es una oración de gratitud. Y después la niña le dijo algo muy curioso. Que yo quiero que el Señor ponga un aguijón o que ponga un hierro con hierro, se perfecciona, hierro con hierro se hace mejor, se hace más afinada la espada. Papi, le dice la muchacha, el Señor también escuchó lo que dijiste después de tu oración de gratitud, cuando te quejaste. Y el padre le dice, con menos certidumbre, bueno, debe ser, sí, Él escucha todo, sí. Entonces, ¿qué creó Dios? ¿Tu oración de gratitud o la queja que vino después? Bendito Dios. Y muchas personas que han recibido el don de gracia, y yo no estoy negando que no sean creyentes, pero que tenemos esos episodios en la vida cuando nos quedamos tan en el confort del siglo que nuestra oración de gratitud después es chocada con la queja carnal. Gracias, Señor. Ten mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado. Yes, Lord. Mira cómo Dios en la Biblia muestra qué poder tiene el agradecimiento. Ser agradecido trae honra a Dios. Mira lo que dice en Salmo 50, versículo 23. El salmista dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Me encanta la versión, la traducción en el inglés. He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way, all right, I shall show the salvation of God. El que me trae a mí un sacrificio de gratitud, yo lo voy a honrar. Amén, amén. Dios no está buscando que tú traigas un sacrificio de lo mucho que tienes, sino está buscando la humildad de tu gratitud genuina y que está fundada con una gratitud de lo que Él ha hecho en ti y en mí. Gracias, Señor. Que tu gratitud no esté fundada sobre un fundamento que no sea Cristo, porque esa fundación es la que va a hacer que tu gratitud tenga un valor. Esa gratitud va a servir de testimonio para aquellos que dicen que no hay Dios. Aleluya. Porque por tu gratitud van a saber,
Si él o ella enseña gratitud, entonces yo soy ingrato. Aleluya. Porque tanta gracia que se me ha enseñado, hasta la naturaleza clama y proclama que hay un Dios. Como yo, mirando a Él, al que tiene fe, estoy siendo tan ingrato. La gratitud es una herramienta evangelística que la iglesia se le está olvidando usar. Bendito Dios. La gratitud, esa pequeña frase que entra en el contexto de el dar gracias, es empanti, en todo, dar gracias en todo, en el griego significa en el contexto con que todo ocurre. En todo. ¿Cómo yo le voy a dar gracias a Dios cuando mi alma está experimentando lágrimas que no tienen fin, frustración que no encuentra respuesta, angustia que no tiene palabras como describir el dolor? Esta es la realidad de la experiencia del ser humano. Aleluya. El dolor, la angustia. El salmista lo profundizó un poquitico. Mira las angustias, mira los que me dicen no hay. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Ya no está? ¿Ya no vive? ¿No te cuida? ¿No te guarda? ¿No te tiene en mente? ¿No piensa por ti? Debemos recordarnos a nosotros mismos que la acción de gracias es la esencia de la vida y de la actitud cristiana. Aleluya. Yo no puedo hacer ningún ministerio sin gratitud. Yo no puedo evangelizar sin tener gratitud. Yo no puedo moverme en la vida, trabajar, orar sin gratitud. Inclusive, el Señor Jesucristo, lo primero que hizo antes de hacer milagros fue: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Gracias, Señor. Te doy gracias. El mismo Cordero de Dios tuvo en su perfecta humillación, en su perfecta conexión y comunión con el Padre, tuvo que decir gracias. De lo profundo de mi ser, antes de multiplicar estos panes y estos peces, yo quiero que mis discípulos y que tu pueblo de Israel entiendan que yo tengo que estar en una actitud de gratitud. Que como yo me muevo en mi entorno, en mi familia, mi testimonio, mis hermanos, si no hay gratitud, si no hay una genuinidad en en la gratitud que nos sigue, no va a haber poder. Aleluya. Porque Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Santo. Si no hay gratitud, mis hermanos, yo creo que bíblicamente se puede decir que hay una buena probabilidad que haya un corazón que sea enaltecido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 identifica a los impíos con algunas palabras muy directas. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 21. Dice que estos hombres, estos pueblos, pues habiendo conocido a Dios, esta gente que Pablo está describiendo en el capítulo 1 de Romanos, eran aquellos que no estaban parte del redil original de Dios, no eran el pueblo de Israel. Pero Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, Dios se dio a conocer a ellos también. Dios se da a conocer, como dije anteriormente, a todo mundo, a todo el mundo, ¿por medio de qué? De la conciencia, de la naturaleza y del evangelio proclamado. Él se da a entender. Y miren lo que dice después Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, a través de la conciencia y de la creación, Dios le manifestó visiblemente y se le manifestó experiencialmente. Pero a pesar de no conocer a Dios, de que conocían, a Dios a través de la conciencia y de la creación, Pablo dice, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. El problema con ser ingrato, donde no hay gracia, no hay redención. Donde no hay gratitud, no ha habido transformación. Porque lo primero que causa cuando el Espíritu Santo entra en una vida y la restablece y la justifica y la transforma es gratitud. 10 leprosos, ¿cuántos eran? 9, 10.
10, ¿no? 10. ¿Cuántos regresaron, pastor? 1. ¿Por qué? ¿Y para qué regresó? Para dar gracias. Gracias, Señor. Hay muchos que Dios ha sanado y no dan gracias. No ofrecen sus vidas como un alabastro puesto a los pies del maestro, porque el alabastro que ellos quieren aumentar es el alabastro de su propia ganancia. El alabastro que ellos quieren aumentar es el alabastro que dice: lo mío es mío y yo estoy en mi monte como mi propio Dios y el Dios verdadero. No quiero enseñar gratitud. Entonces, cuando ese sistema, cuando esa sociedad está infiltrada, porque estamos siendo infiltrados por el enemigo. El enemigo es un maestro de la ingratitud. Él no da gracias, él no pide, el único que él tiene que pedirle permiso es a Dios. Pero como él se mueve aquí en este aspecto del mundo material y espiritual, él está dominando los aires con la ingratitud, con el odio, con el pecado, con todo lo que no es santo y puro y bueno. So, tengamos mucho cuidado, porque hay muchas personas que nosotros conocemos que el enemigo puede usar esa ingratitud para amargar las aguas vivas dentro de nosotros. Tengamos mucho cuidado. Bendito Dios. Que la ingratitud, cuando se mete en una congregación bella de amados de Cristo, puede ser de mucho peligro. Que la ingratitud es como un virus Aleluya. que empieza con una área de tu vida. Y si no lo pones en oración, en comunión íntima, en la lectura de la palabra, se puede volver un cáncer que solamente Cristo tiene que meterse por medio del Espíritu Santo. Amén. Y obrar un milagro. Aleluya. Mis hermanos, esto no se está hablando mucho, pero la ingratitud es un dilema del siglo XXI en estos países bellos donde estamos viviendo. Por eso necesitamos más del Evangelio. Por eso necesitamos más de la lectura, de la oración. Dice, no siempre podemos dar gracias por todo, pero siempre podemos dar gracias en todo. Diferencia ahí, no por todo. Señor, gracias porque pequé ayer. No, eso es contrabíblico, eso no es teología. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo yo le voy a dar gracias a Dios por mi pecado? Pero en medio de las circunstancias dificultosas, en medio de las tribulaciones, en medio de lo que es áspero, de lo que es indeseable, de lo que no tiene ningún sentido, de lo que en mi mente, en mi raciocinio humano no puede tener ninguna exit way, ninguna salida, ninguna vía de recurso, de descanso. Ahí el apóstol Pablo nos hace una exigencia espiritual: dad gracias en todo. Aleluya. Gracias, Dad Señor. gracias en todo. Pablo nos exhorta a los santos de Colosas. Mira lo que dice en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Él los exhorta a practicar continuamente, como en Tesalónica, una actitud de gratitud que está alineada con Dios. Cualquier cosa que hagas, en palabra, de labios o de obra de vida, haz todo, la misma palabra en el griego usada en Primera de Tesalonicenses, en paz, en panti, misma palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Hazlo todo, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a través de Él al Dios Padre. Aleluya. La fuente de tu gratitud, mi hermano, no es que tuviste una buena semana de trabajo. Quítate ese pensamiento y bórralo de tu vida espiritual. Que mi vida espiritual no esté fundada sobre un desbalance que no tiene a Cristo por sobre todas las cosas. Que mi vida espiritual no esté puesta y no se haga vigente cuando yo quiero alabar y cuando no quiero alabar. Porque la carne nunca va a querer alabar. La carne no quiere enseñar gratitud. Es pecado. Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias, Señor. Pero el Jesus. Espíritu trae gratitud genuina. El Espíritu trae, no siempre se te va a ver la sonrisa, pero el gozo del Señor, mi fortaleza es. Yo no te tengo, la palabra, escúchenme, la palabra de Dios no nos exhorta, no nos está mandando a enseñar una alegría
material. Santo. Estoy bien. Nos está diciendo que aprendamos de Juan el Bautista cuando él dice, es necesario que yo mengüe para que él sea enaltecido. Que la gratitud sea algo que fluya. La principal ilustración de un corazón grato, de todo lo que Dios había hecho en su vida en el pasado y su estado actual es Job. Yo no te vengo a hablar de Jobita hoy, no de la esposa, sino de Job. Mira lo que Job dice en Job capítulo 1 versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa oración no pasa sin Job siendo un hombre de oración y íntegro delante de los ojos de Dios. Esa oración no pasa sin que las circunstancias de la vida se estén alborotadas y que Job esté fundado sobre una fe que sobrepasa la mente del ser humano. Aleluya. Job estaba fundado, yo pienso en mi mente, esto es mío, yo no me quiero meter en problemas. Job estaba fundado sobre la piedra que iba a ser Cristo. En una fe en Cristo, en el Cristo futuro, en el Cristo que iba a ser el Mesías, el Mesías, el Mesías de Israel. En una piedra fuerte. Aleluya. Una fe incorruptible. Bendito Dios. Que es la misma fe que tienes tú y yo. Aleluya. Amados, si esta afirmación de Job no te convence, y asegúrate de leer Job capítulo 1 versículo 22 si te sientes engreído por estas palabras, entonces ya debe ser glorificado. No sé si me estoy haciendo más o menos entender. Si esta oración de Job no nos pone en una posición de inmediata gratitud con Dios, a Job se le quitó todo, nada más no toques su alma, le dijo el Creador, no toques lo que es él. La esencia de Job no la toques, eso es mío. El espíritu es mío. Su alma me pertenece a mí. Pero a él se le fueron quitadas cosas que a muchos en el mundo le causaría la muerte, el suicidio. Le quitas una cosa que su rey, que señorea sobre ellos, pierden esperanza, Santo Dios. pierden fe, pierden amor. Porque el mundo promete mucho, pero el mundo no repaga. El mundo lo único que causa en su consecuencia es pecado, porque es el gobierno, el reino del príncipe de los aires. Es pecado, muerte, falta de esperanza y oscuridad. David afirmó firmemente en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Él está resuelto y fijo que Dios lo hará. Dios no nos obliga a elegir el agradecimiento. Él no obliga a nadie a ser agradecido. Mira, los 10 leprosos, 1 vino, 9 fueron a hacer el paripé. Se celebraron en sus propias casas con sus familias y el Señor que los sanó, bye. Vienen a la iglesia, prueban el don de Dios, conocen que hay salvación en un Mesías, en un Jesús, y con la misma se van, no regresan. Santo. Todo se reduce a una elección personal. Pero incluso esa elección, obviamente, como acabo de decir, y lo tengo que repetir para que nadie se pueda jactar, solamente en Cristo, es motivada por el Espíritu que mora en el creyente, como lo dice Filipenses 2:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está personalmente y para sí mismo determinado. David deja a los demás como puedan y es inteligente de cabeza David. Y está con un corazón en llama, enamorado con su Dios, completamente dado. Por eso es que la Biblia lo reconoce como un hombre que tal, hecho adecuadamente con el corazón de Dios. Un hombre íntimo, que es perfecto, no, pero enseñó gratitud en medio de las tribulaciones. Más, el Señor es mi pastor. Aleluya. Y nada me faltará. Santo tu nombre. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
David estaba tan resuelto en su espíritu como en su mente, en su intelecto, que el Señor era todo lo que él necesitaba. Que en medio de guerra, él dice, bueno, estamos aquí. El Señor dará victoria. Aleluya. Y cuando se le subió y cuando causó rebeldía a su hijo, Absalón, yo no lo voy a tocar tampoco. No toqué a Saúl, yo no voy a tocar a mi hijo, me voy. Se fue en perfecta gratitud. Porque el corazón violento solamente enseña que hay un vacío que solamente Dios lo puede ocupar. Bendito Dios. Cuando tú veas, escucha, esta es yo creo que es una verdad tan espiritual, tan bella que la Biblia nos ilustra. Cuando alguien se levanta con violencia contra ti, tú di una oportunidad gloriosa para que Jesucristo se glorifique en él. Cuando alguien se levante contra ti para empujarte con violencia, tú le lanzas una oración de gratitud a tu Dios que te defiende de día y de noche. No se adormecerá al que guarda a Israel. Aleluya. A Jehová bendeciré al Señor en todo tiempo. Y él dice también a Jehová, y no a segundas causas. Él no está diciendo le doy gracias a Jehová y a mi amigo y a mi amiga y a mi soldado y al militar y al capitán y al comandante. Él sabe que todo lo que él tiene como fundamento Jehová. Estoy entrando en la singularidad de tu gratitud en Dios. No es por causa de nada bueno que te ha pasado. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Gloria a Dios por eso. Pero tu gratitud no se la mereces a nadie, sino a Jehová. Y cuando tú estableces esa comunión vertical entre tú y tu Dios, entonces fluye la gratitud hacia el prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Jehová. Y si tú tienes el problema es que las prioridades se han cambiado. Ya no es Jehová el primero. Es ese amigo que me llevó a Cristo hace 30. No, muy lindo. Dios puede usar cualquier medida. Pero no te olvides de tu primer amor. A Jehová. David señala que Jehová, el Señor, tiene por derecho el monopolio de la alabanza de sus criaturas. Jehová no comparte su gloria con nadie, amados. Él no comparte la alabanza con nadie. Aleluya. Eso solamente le pertenece al Rey de Gloria. Porque en nuestra gratitud nos estamos enfocando más. Ay, le dije gracias a Pablito. ¿Y qué va a pensar Reina de mi mañana cuando la vea en la comida de Thanksgiving? Oh, gracias, Señor. En la acción de gracias se me va a convertir un huevo revuelto. En vez de decir, Padre, si te he fallado en cualquier cosa, hasta los pecados que no tengo por conciencia, perdóname. Yo no te quiero ser ingrato, porque de ti mana la vida. Aleluya. Porque tú eres el dueño del oro y de la plata, porque tú eres el principio y el fin, porque tú eres la gloria, el que levanta mi cabeza. Aleluya. Porque en tu diestra hay justicia, hay riquezas que no pueden ser cortables. ¿Cuál es tu enfoque esta tarde? Gracias. ¿Cuál es el recurso final de tu gratitud? ¿Es Jehová? ¿O tu mente está siendo aturbada por una gratitud que solamente Jehová se merece? Eso es un problema de prioridad. Eso es un problema de corazón que yo tengo que someter como tú a Dios en oración, en súplica, en ruego, en lectura, en entrega. En todo momento, en cada situación, bajo cada circunstancia, antes, durante y después de las pruebas, en días brillantes de alegría y noches oscuras de miedo. Hay un ejemplo bello. Comencé a leer un libro. No sé si se llama The Hidden Path. Se trata de una muchachita joven, Corrie Ten Boom. No sé si lo han escuchado. Esta muchacha estaba durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración.
Y para no hacer la historia muy larga, solamente es un bello ejemplo de la gratitud. Escuchen esto, por favor. Corrie Ten Boom está en un campo de concentración donde está aislada con las otras mujeres. Los alemanes, los nazis habían ocupado ese campo y habían distinguido las mujeres para este lado del campo, los hombres para otro lado del campo. Bueno, lo que pasa es muy sencillo, que Corrie Ten Boom es una cristiana desde Nueva Zelanda. Y ella se mete en la cabina más al fondo del campo, con una pila de mujeres ahí. Y lo que pasa es que los militares, los soldados alemanes no entraban en ese lado del campamento porque estaba lleno de pulgas, de insectos, de asquerosidades. Y Corrie tiene una amiga que se llama Betsy en el campamento. Están sufriendo cada día. Ya va por unos meses ya. Y ellos tienen servicios de oración. Ellos oraban cada noche. Y Betsy se le ocurrió decirle a Corrie Ten Boom: vamos a darle gracias a Dios por las pulgas. Glory.